Vamos a explorar entonces otras propiedades del tiling. Vamos a revisar, en cuanto al detallado se refiere, a definir un set típico para el caso de las vigas, donde tenemos dos tipos de reglas en el caso de vigas sísmicas y no sísmicas. En el caso de vigas sísmicas podemos modificar las propiedades, pero podemos crear nuestras propias combinaciones de vigas de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces les pongo un ejemplo, podemos utilizar una regla donde las barras, la longitud máxima sea 6 metros o 8 metros, por ejemplo. O podemos utilizar un armado específico para vigas DES, DMO o DMI. Entonces podemos crearlas acá a nuestra conveniencia, podemos crear una copia de ellas y ajustarlas posteriormente. Por ejemplo, para este caso de las vigas sísmicas, yo voy a modificar esas propiedades y miramos lo que nos aparece acá. Para vigas simples, para un solo tramo, para dos tramos y para múltiples tramos, pues me aparece, como ya vimos, desde la A hasta la letra H, unas propiedades allí de cantidad de barras y de diámetros, y lo mismo unos estribos. Entonces puedo yo definirlos desde acá y aplicar estas mismas reglas a todas las vigas. Entonces puedo definir, si fuera por ejemplo, un sistema estructural con vigas DMO, podría colocarle lo mismo, que el refuerzo mínimo, que sea la cantidad de barras, sean 2 barras por ejemplo en la zona A, pero como son unas vigas con menos requerimientos de acero, pues obviamente le puedo colocar aquí unos diámetros diferentes a los que tengo acá y que puedo cambiar. Por ejemplo, las barras en cuanto a los estribos, puedo colocarle por ejemplo estribos número 3, puedo cambiarle, en este tramo puedo colocarle 0 a la distancia, y cambiar acá por otro espaciado que sea el doble de este. Entonces yo puedo determinar, tomarme un tiempo para determinar esta matriz de armado típico para aplicarla a próximos modelos. Significa que esto que hicimos y que nos tardamos un tiempo en un esquema de 1 hora, podríamos ajustar con lujo de detalles este armado para que nos sirva para próximos armados. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Le voy a dar que lo cancele. De igual manera, para casos de vigas no sísmicas, pues obviamente tengo la forma de poderlo hacer. Es decir, que acá puedo definir esas reglas típicas para el armado de vigas. Puedo tener varios, de acuerdo a la capacidad de disipación de energía de esos elementos. Entonces, voy a darle cancelar. Vamos a suponer que definimos ese armado para casos de vigas sísmicas y ahora lo vamos a aplicar. Entonces, una vez hemos definido ese armado, vamos a asignarlo a qué vigas. Pues aquí el programa nos ofrece alternativas. ¿Qué tipo de regla va a utilizar usted para esas vigas? Entonces puedo definir, de los casos que vimos anteriormente, puedo escoger el que más se acomode a mis necesidades. Puedo diseñar por piso para todos los pisos, para los pisos maestros como se hayan diseñado en el programa ETAPS, o que seleccione los pisos. En este caso de los pisos maestros están diseñados los pisos 4 y 6, quiere decir que este piso 4, el armado de las vigas del piso 1, 2, 3 y 4 corresponde a este armado y el piso 5 y 6 tendrá este armado. No habría necesidad de diseñar todos los pisos toda vez que el piso 4 es el piso maestro y el piso 6 es el piso maestro. Sin embargo, podría yo, vamos a manera de ejemplo, diseñar estas vigas. Aquí me indica que qué tipo de refuerzo quiere, el refuerzo longitudinal y el refuerzo transversal. Voy a decirle que aplique este caso, vamos a decirle que aplique este caso para esta viga. Puedo yo seleccionarlas, voy a decirle que la aplique y puedo yo revisar el detallado allí. Entonces estaba en el piso 6 y acá pues aparece el refuerzo que me le acaba de asignar, los estribos, en la viga 2, puedo colocar acá pues las propiedades, lo mismo que ya hicimos, en cada uno de esos pisos está. Entonces pues desde acá puedo definir o asignar ese detallado típico según mi necesidad. Puedo decirle que lo aplique en cada una de las vigas, puedo decirle en cada una de las vigas o en cada uno de los pisos para poder facilitar mi trabajo. De aquí puedo seleccionar todas las vigas o una por una. Recordemos que hay veces que se diseñan vigas típicas por piso para cubrir la mayor cantidad y no diseñarlas todas, ya que normalmente los despieces son similares
en esos casos. ¿Qué otra cosa puedo hacer de acá? Puedo definir cómo colocar esos refuerzos o detallarlos. Ya vimos lo mismo para el caso de vigas no sísmicas. En el evento que este tipo de vigas no fueran sísmicas, pues podemos colocar de igual manera. En el caso de vigas sísmicas, ya colocamos los refuerzos, ya vimos cómo se ajustan estos valores y cómo los podemos editar y cambiar de acuerdo a nuestra necesidad. También puedo venir a determinar las preferencias para el caso de las columnas. En el caso de las columnas, el tipo de armado o de detallado es similar al que colocamos para el caso de las vigas. Digamos que cuando se generan de manera automática con este comando todos los planos y todo lo demás, pues no es recomendable, es mejor hacer el detallado para cada uno de los elementos. Por ejemplo, si vamos a cambiar concretos o vamos a determinar el refuerzo de concreto, pues hacerlo para ese tipo de elemento y no para vigas, o exportar todo al tiempo. Puedo yo utilizar un nuevo detallado. Me pregunta que si quiero guardar los detalles de este detallado, le digo que efectivamente lo haga para el caso de las columnas, que es un tema que no hemos visto. Normalmente, pues recordemos que hay varios capítulos: vigas, columnas, placas y muros. En el caso pues del curso de detallado de muros se explica ampliamente, pero pues en este caso estamos revisando el de pórticos, en lo que corresponde a el detallado de las columnas, que es el que vamos a hacer a continuación. Entonces el procedimiento es similar al que hicimos para el caso de las vigas. Vamos a identificar primero la zona de amenaza sísmica, que es alta, la capacidad de disipación de energía es especial para estos elementos, y pues allí hay unos elementos que debemos revisar para poderlos diseñar. Entonces vamos a nuestro eje 5 y encontramos pues que todas las columnas tienen una propiedad. Al darle clic allá encontramos columnas de 45 por 55. Hacemos el mismo procedimiento, definimos primero las unidades de longitud, de espesor y de acero. La fuerza la expresamos en kilonewton. Ok, y de aquí vamos a detallar lo que corresponde a las columnas. Al tener acá el caso de las columnas, pues nos genera el mismo caso. Todas las columnas, piso por piso, nos genera lo mismo el acero mínimo y unos valores para el corte que debemos realizar. Entonces vemos acá que el área de acero es de 24,77, es decir que fue revisado y chequeado para este despiece. Podemos hacer lo mismo, exportarlo, darle a exportar, ajustar y cambiarle acá pues esa longitud, esa cantidad de acero que tenemos. En fin, el procedimiento es exactamente igual. Como no es el caso, ya lo vimos acá, como no es el caso, vamos a seleccionar nuestras preferencias y utilizar el código ACI 318. En cuanto a las preferencias de detallado del concreto, vimos que para el caso de las columnas solamente le vamos a colocar la C, y en los cortes vamos a dar los cortes a 1,10. En cuanto al tamaño del texto, que no lo habíamos visto desde el comienzo, vamos a dejarlo con 3,5 para facilitar su lectura. Vamos a definir también el display, cómo queremos que nos revise o que nos edite o que nos permita visualizar el tema de las columnas, que ya lo vimos. Las reglas de armado para las columnas, pues tenemos varias situaciones allí. La barra más pequeña es barra número 4, para el caso sísmico es barra número 5, esa es la recomendación. Ya revisamos el tema de los estribos. La barra de mayor diámetro será la barra número 10, la podemos tener armados con barras número 6. El número mínimo de barras será de 4. Para este tipo de elementos podríamos seleccionar incluso nuestra cantidad de barras mínima que tenemos allí. En cuanto a las opciones, me indica los traslapos y las zonas de confinamiento. Me indica que las barras serán traslapadas después de cuánto, entonces le coloco acá que después de 2 pisos. No es recomendable traslapar en todos los pisos. El porcentaje de las barras será el 50% en el traslapo. El tipo o la localización donde colocamos el traslapo me indica que en la parte la vamos a colocar en la parte central. En cuanto a las zonas de confinamiento,
y la longitud en la zona de confinamiento será de mínimo a 450 milímetros, podríamos cambiarlo allí a 900. En cuanto a los estribos, pues acá nos aparece el tipo de ganchos que tenemos, le damos OK, vamos OK y vamos a mostrar solamente de esos componentes las columnas. Vamos a revisar si hay pisos maestros, no, vamos a colocar que todos los pisos de columna los vamos a diseñar y con esto pues ya pasamos al diseño de esos elementos. Podemos cambiar algo de acá, no, ya lo hemos revisado y no. Y acá pues vamos a seleccionar los elementos de concreto, habíamos seleccionado solamente las vigas, ahora vamos a cambiar lo que corresponde a concreto de columnas. Con esto vamos a iniciar el detallado y el proceso es similar al que ya se generó. De él solamente vamos a resumir algunas cosas en cuanto al detallado de este tipo de elementos, recordando que debemos conocer las reglas para columnas con capacidad de disipación especial de energía. En este caso nos muestra la planta de cada uno de los pisos, nos indica que no está colocado el acero de esas vigas allí. Vamos a centrarnos en los detalles de las columnas, podemos encontrar detalles generales como este que encontramos aquí, donde nos muestra pues la zona de los estribos de confinamiento, donde colocamos el traslapo típico en cada una de estas columnas. Este es el detalle típico que podemos exportar y detallar para tenerlo como corte típico. Tenemos también una sección típica de la columna, donde de acuerdo a la longitud debemos proveer unos estribos suplementarios para evitar la flexión en esas barras. También podemos revisar, vamos al detalle de columnas, vamos a revisar allí la planta de columnas, donde pues obviamente aparecerá, vamos a revisar por ejemplo acá, una columna C5, vamos a encontrar también las tablas donde están los refuerzos de cada una de esas vigas, podemos encontrar por ejemplo para la columna 1, venían allí dadas las propiedades, vamos a ampliar un poco para poderlas revisar. Arrancamos con 4 barras número 7 más 8 barras número 5, eso me da 24.77 centímetros cuadrados de acero. Aquí podemos continuar revisando pues este detallado, este armado que tenemos acá, donde pues aparecen los traslapos y demás. Podemos encontrar también la cantidad de materiales que se van para las columnas, la cantidad de acero. También podemos encontrar las secciones y las elevaciones. Entonces encontramos por ejemplo de la columna 1 la sección, la elevación, podemos cambiar la escala. Aquí me indica pues dónde debo colocar las longitudes, acá están los estribos, están las zonas de confinamiento, los traslapos, la ubicación de cada uno de los pisos. Esto pues es la zona de confinamiento que tengo yo acá. Puedo también revisar otra elevación, es decir, otro corte en el otro sentido. Tengo la sección de la columna de 45 por 45, 45 por 55 y acá en la parte interna tengo 3 barras número 5, 3 barras número 5, adicionalmente barras número 5 en esta parte central. Entonces de esta manera pues tengo un muy buen detalle, tengo un detalle en el otro sentido, ahí aparecen los detalles de acero de cada una de esas columnas, lo mismo en cuanto a las cantidades y a los cortes típicos de cada uno de esos elementos que tenemos nosotros ahí. Y aquí pues una vista que nos permite identificar cómo es que están ubicados los traslapos y las zonas de los mismos. De igual manera pues se anexan los detalles de cada una de esas columnas, pues se procura que sean los mismos detalles, los mismos tipos de columnas. También puedo encontrar unos planos generales donde puedo encontrar los resúmenes tanto de las secciones de columna como de las alturas. Todos estos archivos recuerde que usted los puede exportar o editar según sea su necesidad. Por ejemplo, este detalle yo lo puedo pasar por acá, por ejemplo, si quisiera lo puedo dejar ahí. Es muy sencillo, se da cuenta que se puede cambiar según sea la necesidad, pero pues obviamente son temas que
vale la pena revisar con calma y después empezar a experimentar para poder obtener los mejores resultados. ¿Qué otra cosa puedo encontrar acá? Puedo revisar también, vamos a revisar también en la parte de vista, vamos a ver un detalle de esa columna o de esa planta de columnas, cómo se ven en los modelos 3D que puedo yo visualizar. Esta es una planta de las columnas junto con las escaleras y demás. Puedo ampliar esto un poco más y revisar pues estas plataformas de las escaleras, los muros y la planta general de las columnas. Voy a indicarle que me muestre las columnas nomás. Voy a quitar esto de vigas, de placas, de muros, que me muestre solamente las columnas. En cuanto a otros temas del detallado, podemos definir y cambiar las unidades. Podemos revisar el tamaño de las barras también para poder garantizar un armado adecuado. Podemos incluir o no el tema de los ganchos y demás. En cuanto a las columnas y secciones y elevaciones, pues podemos tenerlo de esta forma. También podemos definir nuestras preferencias en cuanto a las columnas. Encontramos también cómo cambiar o ajustar el acero también de esas secciones específicas de este proyecto. Podemos también ajustar las reglas para las columnas en el caso de columnas en situaciones no sísmicas y sísmicas. Una vez determinado esto, podemos definir o asignar también los requerimientos mínimos para esas columnas. Podemos cambiarlo a condiciones no sísmicas o a condiciones sísmicas según sea nuestra necesidad. Así que nos indique el refuerzo longitudinal y transversal. Vamos a indicarle solamente que sea el refuerzo longitudinal. Vamos a revisar entonces acá los detalles de las columnas. Pues vemos los detalles de cada uno de ellos, la ubicación, la planta y demás. Recuerde que todo esto al darle clic derecho se puede exportar a un archivo editable de AutoCAD para hacerle los ajustes que correspondan. Anteriormente podíamos cambiar el refuerzo que tenemos para las vigas, en este caso pues está bloqueado porque estamos diseñando solo las columnas. Podemos modificar parte de estas secciones. En cuanto a otras opciones, podemos detallar el formato que nosotros tenemos en el caso de las columnas. Recuerde que definíamos qué le podemos colocar a ellas. Recuerde que podemos colocarle una serie de elementos allá como la descripción, el número, las dimensiones, las secciones de las dimensiones y demás, y que pues será nuestra decisión dejar o quitar según sea nuestra necesidad. Con esto pues hemos logrado comprender cómo funciona este tipo de programa como herramienta complementaria al programa de TAPS para poder diseñar y dibujar ese tipo de elementos estructurales. Vemos que no es complicado, obviamente se requiere destreza para poder aprenderlo a manejar, pero vemos que es una herramienta muy fácil que simplifica por lo menos el 80% del trabajo que se realiza en la parte de dibujo, toda vez que una vez que tenemos el modelo, lo que se requiere primordialmente son los planos, y esa es una herramienta que nos genera una muy buena opción para detallar nuestros planos. Espero que este curso les sirva como herramienta de trabajo. Espero que le puedan sacar el mejor provecho. Nos vemos en la próxima.